Beppo contaba ahí, por ejemplo, lo primero que tiene que aprender es a hacer el fuego y mantenerlo. De modo que lo primero que hacían era juntar yuyos, algunas ramas, y como los maquinistas del ferrocarril eran gauchos, les tiraban así unos trozos de carbón de piedra, con eso arreglaban, armaban, y el fuego era indispensable. El fuego era lo que ellos llamaban la fundación de la ranchada. ¿Y a qué le llamaban ranchada? Al lugar donde vivían, donde se quedaban. Pero vivían 2, 3 días. No se quedaban en forma permanente. Es decir, andar, seguir andando, seguir viviendo de lo que la vida les daba. La vida, ¿qué les daba? La vida les daba, por ejemplo, zapallos silvestres, le daba macachines, que había que descargarlo y comer la fruta que estaba debajo en la raíz. Pero también había otras oportunidades. Por ejemplo, cazar perdices o cuises. No les voy a dar hoy una cátedra porque no creo que ustedes hayan venido a aprender a cazar perdices sin escopeta, y sí empujándolas contra los alambrados y vigilar a los peludos que salían con mucha cautela y ellos podían atraparlos. Pero esto también los salvaba de morir. Otra, paraban en una estación, veían un carnicero que estaba cuereando, venían y se ofrecían para ayudarlos a cuerear, sostenían los cadáveres, los cadáveres, las reses, y de premio les llevaban, como retribución, le daban algunos huesos con carne, le daban recortes y algo que entonces no tenía valor, lo regalaban, las achuras. El hueso era grande, así, ¿dónde lo metían? Porque me olvidé de contarles que entre sus elementos, el equipo, vamos a hablar del equipo y después les explico esto. El equipo era, como ustedes lo vieron armar, el mono. La linchera de los gringos, que también ellos en algún momento le llamaron la linchera, pasa a ser el mono. Por mucho que indagamos en la memoria de Beppo, no pudimos saber por qué le habían puesto el mono. Hubo una suposición. Como lo llevaban al hombro, como los monitos de los gitanos, pudo ser ese el nombre que... Pero llevaban otro elemento, la bagallera, de bagaglio, el nombre italiano. Y además llevaban el bandoleón, pero un bandoleón que no era musical, era sencillamente una lata de las de nafta que venían entonces de 20 litros cortada al medio y con unos alambres le hacían la manija y le llamaban bandoleón es elemental, por el asunto 4 horas. Esa era la olla. En esa olla hacían el guiso al que en su jerga le llamaban el fruqui o el maranfio. La otra forma de hacerlo, de decirlo. Llevaban una pavita que iba en la bagallera, porque en el mono estaba solamente las prendas que usaban para dormir y para trabajar. Vieron que lo primero que dobla
es una bolsa que tiene un borde de cuero. Esa era la maleta que usaban, y ustedes deben haberlo, sobre todo los criollos viejos que me están escuchando. Yo soy más viejo que todos ellos, pero no hay problema. La bagallera, la maleta era una bolsa de lona fuerte con un borde de cuero y unos ganchos que se calzaban en el cinturón. Con esa maleta, ellos se metían por los surcos e iban sacando la mazorca, y en una de las dos manos tenían la aguja chalera. La aguja chalera era un envoltorio, una tira de cuero grueso con un clavo que hacía de aguja, y con eso le sacaban las chalas al maíz y las tiraban para atrás. Y había quienes hacían alarde porque iban avanzando, tiraban las chalas para atrás y las chalas flotaban en el aire como si fueran golondrinas. Les decía que la vía se transformaba en un elemento sustancial para ellos. La vía era, por supuesto, primero el lugar de traslado a las fuentes de trabajo, o si no eran las fuentes de trabajo, qué sé yo, el destino de seguir andando, de ir de un lado para otro, de no tener a veces rumbo, sobre todo en los tiempos en que tenían que esperar la nueva cosecha. Y en ese sentido, el azar, vamos a ver, él no importa para dónde. El trabajo, si bien, como hablábamos hoy, fundamental era el de la juntada de maíz, era el trabajo grande. No era estable, pero era periódico, era seguro. Después había otros tipos de trabajo que lo manejaban en su propia jerga. Por ejemplo, le llamaban pique al trabajo cualquiera que fuese, por unos días. Le llamaban barato al trabajo por unas horas. Ustedes dirán, ¿de dónde conseguía trabajo por unas horas? Sencillamente que bajaba en una estación y los FTs del lugar, como en su jerga llamaban a los que vivían en el sitio, eran saqueteros, o sea, bolseros. Y los tipos estaban cargando o descargando bolsas. Entonces, Beppo se quedaba mirando y buscaba la cara del... Bueno, elegía una cara que fuese más promisoria. Y entonces se acercaba y le decía, ¿me presta el sombrero, compañero? Y en la jerga de ellos, prestar el sombrero o prestar el pañuelo quería decirle, me da un barato, o sea, me da unas horas de trabajo. El otro, que conocía la jerga, porque también pudo haber sido croto, le dice, sí, compañero, el último cuarto de manzana de la mañana es suyo. ¿Saben cómo era? Beppo iba a trabajar esas 2 horas y el reemplazado le pagaba de su bolsillo. Ese era el barato, una de las expresiones del trabajo solidario. El otro trabajo era la changa. La changa era
un trabajo por pocos días. Pero había otra categoría, la changa solidaria. 4 o 5 crotos tienen un trabajo, tienen un pique. Y él está ahí. Y le dicen ellos, los trabajadores, ¿quiere una changa? Bueno, dice, bueno, cada uno de nosotros le cede un día de trabajo a usted. La changa solidaria. Pero esta solidaridad se manifestaba en muchos aspectos y como si existiera un código crotil que nadie había escrito, pero que la costumbre había ido imponiendo. Por ejemplo, cuando uno llegaba a una estación y veía y pasaba que había algunos crotos, antes que parara el tren, se largaba a la carrera. Tiraba el mono y se largaba a la carrera. Largarse a la carrera era demostrar que era un croto capaz, curtido. Era muy importante esto. Enseguida les voy a agregar otras cosas, pero se bajaba. Levantaba el mono, se acercaba hasta donde estaba el croto que estaba ahí, soltaba el mono entre el otro croto y él, al medio, daba un paso atrás, no lo puedo dar porque está en la mesa, daba un paso atrás y empezaba la conversación. ¿Cómo estaba la vía? Está mansa. En su jerga quería decir que la policía no molestaba. Si en cambio decían que la vía estaba brava, ahí había que ponerse en resguardo. Ustedes dirán, ¿y cómo? ¿Por qué ponía el mono ahí y no en otro? Aquel le ofrecía, dice, ¿quiere fuego para poner la pava de agua? ¿O quiere agua caliente? Eso era riguroso. Ofrecer el fuego mientras él preparaba su propia fogatita, o sea, fundaba su ranchada transitoria. Beppo tenía en claro, y muchos lo tenían en claro, porque esto lo aprendió por otros, observando a otros, que nunca se sabía con quién se iba a tratar. Podía suceder, y solía suceder, que el que ya estaba lo atacara con un palo, lo atacara con el fierrito asador o con un cuchillo. El fierrito asador era una planchuela, como nada más que corta, con una punta que no servía solo para clavarla, sino para defenderse. Empezaban a conversar, el mono en el medio. Y fíjense ustedes la explicación que me daba. Si él me quiere atacar, como está el mono, tiene que hacer un paso al costado y recién atacarme. Si yo quiero atacarlo a él, tengo que hacer lo mismo. Como si fueran expertos en esgrima, el mono les hacía perder un tiempo al que quisiera atacar. Es decir,
yo me defiendo de vos, pero vos estás defendida por mi mono de un ataque mío. Estas cosas se habían escrito, algún bloque de diputados lo había registrado. No, esto fue haciéndolo la costumbre.